Listo, ya. Entonces, muy bien, jóvenes, voy a empezar a compartir la pantalla para empezar esto. Ya, ya, listo. Ok, 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 ok. li- Listo. Se ve mi pantalla también, ¿no? Ya, sí se ve. Ya. Ok, muchachos, entonces, según lo que va el convenio de lo que es, ¿no? Sus horarios. El primer, ¿no? Las primeras semanas van a ser, ¿no? Historia policial, ¿no? Después va a ser lengua castellana y posteriormente sociales. Lo que ya han visto los documentos, los que ya han visto los documentos han debido notar que hay dos temas que no hemos ido avanzando, al menos no conmigo, ¿no? Hemos priorizado más historia de Bolivia. Entonces, la idea, y si ven el horario, ¿no? Se va a hacer en casi 5 horas, ¿no? 2 horas y media en la mañana, 2 horas y media en la tarde. Entonces, se hace de un tiempo, ¿no? Se hace de un tiempo muy considerable e incluso muy corto en lo que es personal para poder estudiar. Entonces, hay que entrar sabiendo, si bien tienen esta hora de estudio, no cuenten con ella al 100% porque justamente ese es el tiempo menos óptimo para estudiar. ¿No? Entre 9 a 10 es como ahorita están cansados, deben estar durmiendo, deben estar en su cama. Ponte que no vas a poner mucha atención, por eso estoy grabando la clase y la estoy grabando en mi equipo, en mi laptop. Entonces, una vez que lo logres renderizar el video, voy a tratar de subirlo al YouTube para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Pero no va a ser ahorita, tal vez mañana en la tarde o cosas así. Y eso yo ya lo voy a coordinar con la administración. Entonces, ahí, por ejemplo, yo necesito de su parte en entender ese aspecto de que no al 100% ese horario lo vas a contar minuto a minuto. Puede ser que se cumpla, también no, ¿no ve? Entonces, ahí voy a retroalimentarme, me voy a apoyar, perdón, en este aspecto del libro que ya ha salido, ¿no? Que es el de sexto de secundaria. Los que habían pasado ya conmigo les había advertido, ¿no? Lean los libros del ministerio si es que dudan. Para los que han pasado primera vez conmigo, ya saben, ¿no? Este punto es muy esencial, ¿no? Seguir los consejos. Entonces, en este caso yo les había advertido que tal vez pueden cambiar los contenidos, pueden cambiar ciertos aspectos y dicho hecho, bueno, se cambiaron. Entonces, vamos a darle, ¿no? Directamente al grano. Los dos temas que no hemos revisado hasta ahorita, conmigo al menos, ha sido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos los aspectos sociales y demás, y la Guerra Fría. Son dos aspectos que tienen que revisar nuevamente. Lo interesante es de que la Guerra Fría lo dividen en dos partes. En una parte en la cual es el auge, el momento de tensión más grande de la parte de la Guerra Fría y la parte dos, que ya es la caída de la Unión Soviética. Entonces, dicho eso, ahí ya esto ya es más avanzado, ¿no? O sea, tienes que agarrar a la Guerra Fría en dos partes, ¿no? Y a la Segunda Guerra Mundial tienes que ver la parte política, no es tanto la parte táctica, ¿no? Sí menciona algunas batallas que claro, le tienes que poner interés, pero más que todo tú tienes que adecuarte a los personajes que se han dado. Aquí, por ejemplo, en el libro ya te está poniendo los países miembros de lo que serían la guerra, ¿no? Entonces, para eso, este año habíamos realizado lo que es los talleres de historia. Los que habían participado en estos talleres conversatorios, perdón, han retroalimentado, ¿no? Y ahí yo, en una infidencia personal, ¿no? Reclamaban algunos diciendo, eso no entra a la policía, no se lleva. Y ahí, bueno, ahora.
quisiera ver su cara, ¿no? Entonces, no se confíe, ¿no? Como también dice, son textos de consulta. No creo que sea el 100%, ¿no ve? Entonces tienen que retroalimentar no solo con el libro, sino con otros aspectos más. Entonces, no se olviden que la Segunda Guerra Mundial es básicamente la venganza de la primera y de la cantidad de personas que habían fallecido en dicho conflicto. Por lo tanto, ¿no? La Segunda Guerra Mundial empieza después de un momento de gran depresión y un momento en el cual nace el fascismo y el nazismo de Alemania y de Italia, el fascismo italiano y el nazismo hitleriano alemán, ¿correcto? Entonces, entre eso tendríamos que responder estas preguntas que son muy sencillas, que los que ya han pasado conmigo las saben, ¿no? Saben, podrían responder estas, ¿no? Claramente, estas preguntas son básicas para entender el conflicto el cual se ha dado entre el 39 al 45. Y esta misma, ¿no? Sería parte, ¿no? De ciclos, de grupos. Yo lo divido, por ejemplo, en cuatro facetas, ¿no? Yo lo divido así. Por ejemplo, tenemos la primera, que sería el avance del eje, ¿no? El avance del eje entre el 39 al 41, ¿correcto? Luego yo lo divido en la siguiente parte del 41 al 44, que es el retroceso del eje. Y el 45, ¿no? Que sería la caída del eje. Y la cuarta fase, el mundo posguerra, o sea, la Guerra Fría, el inicio de la Guerra Fría. Entonces yo lo divido así, yo lo divido como historiador en cuatro facetas, algunos lo dividen en tres, ¿no? No se haga mucho lío, la idea es que ustedes entiendan de que ha habido un avance del eje, un retroceso del eje y una derrota del eje. Entre esos, ¿quiénes serían los derrotados? Hitler, Mussolini, Hirohito, digamos, ¿no? ¿Quiénes serían los vencedores? ¿No? Serían Churchill, Roosevelt, De Gaulle, Stalin, ¿no? Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Rusia, ¿no? Generales, no he notado mucho que lo hayan mencionado en sus libros porque es básico, pero sí las operaciones que se desarrollan en estas. Ahí es donde tal vez algunos de ustedes van a incurrir en ciertas falencias, ¿no? Como por ejemplo la falencia de reconocer dónde fueron estos conflictos, ¿no? Menciona, por ejemplo, su libro Las Blitzkrieg, ¿no? Ese momento en el cual el ejército avanza de una manera sagaz y muy agresiva, ¿no? Aquí lo menciona, ¿no? Las Blitzkrieg, ¿no? La guerra relámpago, el avance de las tropas, ¿no? Mediante el uso del apoyo de la caballería y de la fuerza aérea, ¿no? De la Luftwaffe. Entonces, aquí, por ejemplo, te dice la operación alemana denominada en clave Fall Weiss, Caso Blanco, era conocida como la operación justamente de movilización de tropas a nivel masivo. Entonces, las invasiones de los nazis se dice, ¿no? Que van a darse en subfases, ¿no? Que primero van a ser tomarse objetivos. Al principio solo del frente occidental, o sea, solo la parte de Francia, Gran Bretaña, esas partes, ¿no? Ya posteriormente va a ser la siguiente, ¿no? De tomar la parte oriental, o sea, la parte de la Unión Soviética. En ese punto, la Unión Soviética era aliada de Alemania y posiblemente se le invade con la Operación Barbarroja, ¿no? Una invasión en la cual se va a tomar Rumania, Letonia, Lituania y Estonia, ¿no? Esta operación conocida así, ¿no? Barbarroja, y aquí te lo pone, ¿no? Aquí está, Operación Barbarroja fue la operación de invasión de la Alemania nazi, ¿no? Tras los desacuerdos. Sus objetivos eran tomar Leningrado, Moscú y Stalingrado, pero Alemania se estanca en Stalingrado por
cantidad, ¿no? de soldados soviéticos y porque el invierno les había afectado tremendamente a estas personas, ¿no? A este ejército alemán. Se les había dicho que va a ser el invierno más bajo, sin embargo, fue uno de los más crudos entre el proceso de la guerra. Entonces, estos comandantes van a tener que mandar a sus soldados a frentes muy amplios. Esa es una dificultad, lo menciona también tu libro, ¿no? Lastimosamente, la Operación Barbarroja, si bien había sido muy dada, muy excelente en en ciertas partes, eh, dice, ¿no? Tuvo un asedio muy fuerte en septiembre del 41 al 44, justamente porque los sueños nazistas ya no estaban muy fuertes como para avanzar contra el patriotismo soviético, ¿no? Los soviéticos se negaron a esta situación desde derrota. Al mismo tiempo, Hitler tuvo que enfrentar a el ejército en África. Eso justamente ya sería la operación Antorcha, una operación en la cual los aliados de una manera sagaz invaden, ¿no? lo que sería norte de África. La idea era tomar Sicilia, Salerno, ¿no? y llegar hacia lo que es Italia, ¿no? Entonces, los países, ¿no? van a estar aliados entre Inglaterra y Francia y Estados Unidos para tomar, ¿no? justamente Argelia, Marruecos y destruirlos en Túnez. Este desembarco, estas fuerzas no van a ser eh, muy preparadas. Por ejemplo, Patton tuvo que reestructurar el ejército norteamericano de Ryder porque Ryder era muy ineficiente cuando llegaron a Argelia. El paso de Kasserine, que es una batalla en la cual los estadounidenses pierden, es donde Patton les va a tener que poner en regla en poco tiempo. Entonces, las African Corps, que son las unidades que estaban al mando del ejército alemán, bajo el mando de Rommel, que es el comandante, aquí lo dice Rommel, va a luchar justamente contra Patton, contra Montgomery, ¿no? Para evitar la llegada hacia lo que es Italia. El objetivo de Rommel era retrasarlos lo suficiente para llegar hacia Yugoslavia y Grecia, pero lastimosamente, ¿no? Las fuerzas norteamericanas aliadas con las británicas y francesas logran derrotar y Rommel se tiene que replegar. Entonces, es una batalla perdón, una campaña no muy complicada. La idea era retrasarlos, aquí tú tienes que saber que son las African Corps, aquí tienes que saber lo que son Rommel, Patton, lo que es Montgomery, ¿no? Que van a tratar de plegarlos, ¿no? Otro momento clave del inicio de la guerra es la fase en la cual se da en Pearl Harbor. Pearl Harbor era justamente una base naval entre Estados Unidos hacia las Filipinas. Si ustedes identifican donde estoy señalando con mi mouse, Filipinas, Estados Unidos, ¿no? Entonces, fíjate, aquí hay un punto muy clave, algo muy esencial, es de que Estados Unidos necesitaba al Pearl Harbor y Midway para llegar hacia las Filipinas. Japón sabía eso, ¿no? Entonces, por eso no se animaba a atacar a Estados Unidos y se fue hacia China, invadió la Manchuria, Corea, ¿no? Y lucha contra los franceses y británicos en lo que es la zona de Tailandia e Indochina, donde estoy señalando. La situación se pone muy complicada porque Japón se queda sin combustible y tiene que invadir Australia. Para lograr llegar a Australia, tiene que invadir Filipinas y Filipinas le pertenece a Estados Unidos. Entonces Japón piensa y dice, muy bien, lo que voy a hacer es movilizar grandes buques, ¿no? Grandes portaaviones y los voy a atacar en lo que es Oahu, Hawái, en 1900, ¿no? Justamente 41. La idea era tomarlos de sorpresa por una zona que los estadounidenses jamás iban a pensar que iban a ingresar. Entonces,
la idea de Pearl Harbor era destruir la base naval para que así no pueda Estados Unidos avanzar hacia el otro lado. Lo logran, logran derrotarlos a los estadounidenses, Estados Unidos aprende de esa lección y posteriormente inicia una guerra total, tanto en el frente del Pacífico como en el frente europeo. No se olviden, hay dos frentes, ¿ya? Entonces, Estados Unidos y Japón entran en conflicto desde ese momento del ataque de Pearl Harbor. ¿Listo? Otro momento muy puntual, muy clave que lo menciona es la contraofensiva, el momento en que los aliados empiezan a unirse y empiezan a avanzar en diferentes zonas, empiezan a destruir, ¿no? Utilizan la bomba atómica, pero no solo era vencer, ¿no? Aquí hay una fotografía muy importante que es el momento en el que se reúnen los aliados, Churchill, Stalin, Roosevelt, para ver qué va a pasar con el mundo posguerra. O sea, no solo es el conflicto como tal, sino entender, por ejemplo, qué vamos a hacer ahora. Entonces, ahí entran las conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam, en las cuales se va a determinar qué se va a hacer con el vencimiento del eje. O sea, la idea era ganarles, muy bien, ahora que no se vuelva a repetir, porque se había repetido, ¿no? Por la Primera Guerra Mundial a la Segunda. Entonces, la idea era no tener una Tercera Guerra Mundial. Justamente en ese proceso muere Roosevelt, entra Harry Truman y Harry Truman no se llevaba con el comunista Stalin, que da inicio en Yalta y Potsdam, el inicio de la Guerra Fría. Entonces, la segunda, ¿no? Tiene una continuación diplomática estratégica en la Guerra Fría, ¿correcto? El punto clave aquí es entender, ¿no? Que la guerra, la Segunda Guerra Mundial, inicia, ¿no? Por pretensiones y venganza de la primera y termina con una división entre los mismos aliados. En este caso, Estados Unidos y la Unión Soviética. Traten de aprender con los términos correctos, ¿ya? No solo me digan Rusia, ¿no? Sino traten de unir eh, la determinación, el nombre correcto para esto. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí donde está Operación Barbarroja. A ver. Aquí está, no dice Rusia, dice Unión Soviética. Entonces, no me digan Rusia, acuérdense como Unión Soviética, ¿ya? No se acuerden como, por ejemplo, solo, ponte la campaña africana, no, acordate, African Corps, ¿no? Ya, no solo te acuerdes, fue la batalla Pearl Harbor, no, acordate Hawái, Japón atacando Hawái en la base naval de Pearl Harbor. Ya, perfecto. Y así sucesivamente. Las bombas atómicas también acordate. No solo lanzaron las bombas atómicas a Japón, acordate, Hiroshima y Nagasaki. ¿Correcto? No solo son las conferencias, acordate, conferencia de Teherán, Yalta y Potsdam. Correcto. Entonces, estas conferencias te dicen, tuvieron objetivos, van a estudiar esos objetivos, por favor. Vamos a, por favor, el proceso ya de la Guerra Fría, ¿ya? En la Guerra Fría, ¿no? La parte uno es el inicio de ese conflicto post, post, ¿no? La rivalidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos. O sea, los aliados empiezan a odiar porque Truman no se llevaba bien con Stalin. La idea es ver quién es el más fuerte, quién puede dominar el mundo, ¿no? Entonces, en la Guerra Fría, nosotros ya entendemos otro aspecto. Las conferencias son el inicio. Ahora, lo que te está haciendo tu libro es dividirte esto, ¿ya? Esta parte, atenderme muy bien. La primera parte, lo que está hablando es todo esto, más o menos, ¿sí? La segunda parte ya habla solo de esto. Entonces, tenemos un auge de conflicto,
y tenemos una derrota de uno de los miembros. ¿Se entiende? Yo creo esta parte, ¿no es? Ok. Antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, o perdón, la Guerra Fría, necesito saber algunas consultas. A ver, ¿tienen alguna consulta? Si no lo pueden hablar, también pueden escribirlo al chat, ¿no? Tienen este momento, por favor, para consultar. ¿Se entiende? No veo nada en el chat, no veo nadie que hable. Ok, yo pienso que todo está totalmente claro, como el agua. ¿Listo? Muy bien. Entonces, otra voz. Dice, me quedé con la duda, no entendí bien. ¿Qué parte no entendiste bien? De eso tenemos que ser puntuales. ¿Qué parte no se te quedó? Ya. Para eso tenemos esta parte. Atendedme muy bien en eso. Hay una diferencia entre la Guerra Fría en el aspecto de sistemas políticos que van a entrar en conflicto. Tenemos por una parte, tenemos por una parte, ¿no? El aspecto capitalista, que es claro, ¿no? Es aquel, ¿no? Sistema basado en la producción, ¿ya? No nos importa sentimientos, eh, no nos importa lo demás, ¿no? No nos importa tal vez si entra otro en quiebra o cosas así, ¿ya? Ok. Socialismo es el primer paso que se genera para, ¿no? atraer a las personas a ese mundo. O sea, beneficios, todos somos iguales, el Estado va a ser el que va a beneficiar al pueblo, la clase media y baja es las más beneficiadas, o sea, es como el acosador, digamos, ¿no? El comunismo es cuando ya el tóxico cambia de cara, ¿no? Entonces, el comunismo es aquel momento en el cual se crea igualdades, pero el Estado es el regulador. El Estado es básicamente el que somete al pueblo de manera sagaz. Todo aquel que es desigual o no piensa igual al Estado es eliminado. Entonces, en tu libro está esto. Tan, 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 ¿dónde está? Aquí está. Sí, este es, ¿ve? Sí, de la OTAN. Aquí, cuando se empezaron a organizar, vieron como amenaza a la Unión Soviética que estaba como comunista, ¿ya? Es por eso justamente que Harry Truman dice, los verdaderos criminales acá son los comunistas, ¿no? Entonces, estos comunistas habría que entender su terminología, o sea, qué significa ser comunista, qué significa ser socialista y qué significa ser capitalista, ¿correcto? Para que lo entiendan de una mejor manera. Yo les sugiero que lo estudien esa parte, ¿no? ¿Ya? En esa parte, las Naciones Unidas, más que todo, va a ser una organización pasiva que activa, ¿ok? Entonces, por eso dice la vigilancia de las Naciones Unidas, que no violen los derechos humanos, etcétera, ¿no? En esa parte, ¿ok? Listo, muchachos. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con esos términos, si valga la, la aclaración. ¿Ok, muchachos? Listo. Ok, ok, ok. Ya, espero que con eso está más claro, ¿no es? Ya. Entonces, conflictos importantes. La Revolución China, por favor, me van a revisar a Mao Zedong. Me van a revisar qué ha hecho, cómo lo hizo. ¿Ya? También tendrían que ustedes revisar, ¿no? La guerra de Vietnam, ¿no? Esa guerra indio-china que ha sido durante la finalización de la Segunda.
y la guerra de Vietnam, donde Vietnam se divide ya justamente en dos partes. Eso, digamos, es un momento en el cual el mundo ya está dividido en dos partes, los de azul capitalista y los de rojo comunistas. Ya países, digamos, neutrales, tal vez los que estaban con, no, plomo. Entonces, en este proceso, yo les sugiero que revisen estos personajes, porque es algo que muchos de ustedes desconocen, ¿correcto? Y como desconocen esta parte, entonces cuando leen algún aspecto de esto, dicen, ya, pero ¿quién era Reagan? ¿Quién era Nixon? ¿Quién era Thatcher? ¿No? En organismos, traten de ver así. Así yo lo dividí para el taller, o digo, para el conversatorio. Lo dividí en dos partes. El bloque comunista, las organizaciones del Pacto de Varsovia y la KGB. Y por el lado capitalista, la OTAN, la FMI, la NASA, el Banco Mundial, la CIA, la OEA. ¿Y quién era el veedor de estas organizaciones? Eran las Naciones Unidas, ¿ya? Entonces, esos son, digamos, aspectos que deberían tomarlos en cuenta, ¿no? Así se van a estudiar, chicos, ya traten de revisar siempre esa división, ¿no? De cuál pertenece a qué y cómo empezó, ¿ya? ¿Quién lo inició, etcétera? Entonces, en la guerra de Vietnam hay un hombre que va a aparecer, que es Ho Chi Minh. Ho Chi Minh va a pelear contra Westmoreland, que era un general condecorado de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, y Ho Chi Minh era un simple campesino que entendió mejor el terreno que uno, el que había estudiado realmente la guerra. Entonces, Ho Chi Minh se dedicó a una guerra psicológica, ¿no? De avanzar por donde Westmoreland no avanzaba, no podía, ¿correcto? Entonces, ese es un aspecto que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Podría ser, no, parte de su examen. ¿Listo? Espero que con esto se entienda mejor ciertos aspectos, ¿ya? ¿Qué más menciona su libro? La guerra de Vietnam al final termina con el vencimiento de Vietnam y el Tratado de París. En ese Tratado de París es donde justamente ya Vietnam se unifica como una sola y el Viet Cong es el líder, el ejército líder que va a tomar en la posesión de todo el territorio. Entonces, ¿quién era el líder del Vietcong? Era Ho Chi Minh, ¿correcto? Que va a pelear, ¿no? Contra Vietnam del Sur. Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur. Otro momento clave es la Revolución Cubana, ¿no? Y la crisis de los misiles cubanos. Bien, ¿por qué es tan importante entender la Revolución Cubana? Es justamente porque no participaron personajes como Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, contra Fulgencio Batista, que era el dictador puesto por Estados Unidos. Ya, eso ya lo ubicamos. Lo que tal vez, digamos, es importante entender es que cuando los revolucionarios toman Cuba, Fulgencio Batista, Escapa, etcétera, los cubanos estaban pobres en ese momento y el mejor amiguito aparece en ese momento, que sería, en este caso, la Unión Soviética. La Unión Soviética aparece en Cuba con la promesa de que puede dar misiles nucleares. Entonces, ¿por qué era tan importante evitar esa llegada de misiles nucleares? Porque si se fijan en la imagen de la izquierda, cualquier misil puesto en Cuba tenía un tiempo de reacción muy rápido en el radio de no verde. Y si así era tan cerca, ¿no? Los misiles cubanos, imagínense, podía atacar a cualquier parte de Estados Unidos con un solo misil en Cuba. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Hace un bloqueo. La flota estadounidense de la OTAN eh, bloquea totalmente el Estado cubano. Ojo, no es que Cuba es pobre porque no tiene accesibilidad. Estados Unidos no la volvió pobre por eso. Cuba se volvió pobre por su comunismo y socialismo y porque el bloqueo solo lo hizo Estados Unidos. Con esto, Estados Unidos pone en evidencia que es el mejor comprador y de
el mejor ofertante y el mejor demandante en nivel económico. Entonces, muchos países decidieron ya seguir la línea de Estados Unidos. Pero no solo eso, también tenemos que entender, por ejemplo, esta parte que sería el plan Cóndor, el momento en el cual empezó a haber ¿no? una persecución total de opositores. Esto lo podemos ver, si no me equivoco, por acá. Guerra Fría, no, no está acá. Está más adelante. Si no está, si no estoy mal, está en donde dice dictadura. Plan Cóndor, ¿dónde está el Plan Cóndor? Plan Cóndor, geopolítica. Mm, Aquí debe estar. Revolución Nacional. Hace un momento lo estaba revisando, chicos. Aquí debe estar. Plan Cóndor, Reorientación. Aquí está. Plan Cóndor. Entonces, el Plan Cóndor está dentro de la Guerra Fría, pero aquí tu libro utiliza este efecto, ¿no? Dice, el impacto de la Guerra Fría en América Latina fue, ¿no? Gracias al proceso del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, gracias a la doctrina de seguridad, Estados Unidos ve con amenaza a la Unión Soviética y dice, es mejor intervenir Latinoamérica militarmente, la Escuela de las Américas, y eso va a llevarnos al Plan Coma. Ahora, estos factores serían los siguientes, los que están aquí. Mm, Acá, fíjense, la Guerra Fría provocó que los dictadores que van a ser en ese momento, ¿no? Los principales torturadores, etcétera, hayan sido entrenados en la Escuela de las Américas, ¿no? Que antiguamente esta estaba formada por ex miembros de los nazis, nazis que habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta escuela formó a estos dictadores, formó un Pinochet, formó un Banzer, no fueron solo Pinochet por si acaso. Ahora, lo que usted va a estudiar en casa, ¿no? Entre estos días, es quién hizo el golpe a quién, ¿sí? ¿Quién fue el dictador y a quién le hizo el golpe de Estado? Por ejemplo, en Chile dice Pinochet, ¿a quién le hizo el golpe de Estado? A Salvador Allende, ¿sí? Banzer en Bolivia hace el golpe de Estado ¿a quién? A JJ Torres. Y así sucesivamente tienen que darse cuenta de cómo ha sido el orden, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Stroessner en Paraguay dice que fue conocido como puño de hierro. Entonces, que si te preguntan, ¿no? ¿Cuál fue el gobierno del Plan Cóndor conocido como el puño de hierro? Entonces, ya sabes, de Alfredo Stroessner. Listo. Entonces, así van a ir trabajando. Ya, Stroessner ya va a ser muy sagaz en este aspecto. Ya. Eh, en Bolivia, ¿no? ¿Quién es el que hace el golpe de Estado? Etcétera. ¿Cómo muere Salvador Allende? ¿No? Esos aspectos, ¿no? ¿Quién hizo el golpe de Estado y a quién? Correcto. En la Guerra Fría no solo sirve decir fue Estados Unidos contra la Unión Soviética, tienen que ver ciertos aspectos económicos y políticos, ¿no? Como por ejemplo ¿no? La Guerra de las Malvinas, no solo es porque las Malvinas eran bonitas, sino las guerras de las Malvinas se dieron porque justo hubo un malentendido limítrofe. Entonces, las islas que las conocía la Unión Soviética como suyos, o digo, la Reino Unido, Argentina tuvo que pelear contra Inglaterra para ver ese dominio, porque era una isla de producción pesquera, incluso petrolera. Entonces, la guerra, si se dan cuenta, va a ser más marítima en ese aspecto. Ya te tienes que acordar más o menos eso. Pero chicos, su examen no solo es de Estados Unidos, Unión Soviética, no solo la Guerra de las Malvinas, también está
la descolonización africana, en la cual va a haber diferentes personajes como Nelson Mandela, Martin Luther King, ¿no? Gandhi, ¿no? Que van a estar como miembros, ¿no? Perdón, como miembros de esa parte de descolonización. Gandhi tiene toda una parte aquí, por si acaso, ¿no? En su libro van a revisar a Gandhi. Aquí está Gandhi. A ver, más adelante estaba, hace un momento lo vi. Pa. Vamos a ir más arriba. Esto no. Aquí está. Aquí está. La independencia de la India y la lucha pacífica de Gandhi. Y bien, fíjense, Gandhi es bien amplio. Entonces, los africanos también, ¿cómo empezaron a independizarse? La idea es ver eso, cómo se independizaron, por qué se independizaron. Egipto también. Traten de ir en orden. O sea, su libro está en desorden. Su libro está combinando de arriba abajo, de abajo arriba. O sea, está bien mezclado esta porquería. Lo que van a hacer ustedes, lo que van a hacer ustedes es ordenarlo. Ármense una línea cronológica. Ya les he enseñado a los que ya han pasado conmigo que tiene que ir todo en orden. Entonces vayan en orden en lo que respecta, ¿no? Historia, ¿ya? Por favor. Estos temas no solo tienen que verlos en orden, sino que tienen que ver de quién están hablando. Por ejemplo, dice Abdel Nasser. Nasser ha sido un coronel que ha luchado contra los nazis y que él reivindica la lucha de Egipto para no depender de Inglaterra, porque Egipto tenía el canal de Suez, que era un estrecho que manejaba una gran economía, ¿no? Entre Asia y Europa. Entonces, ¿quién manejaba ese canal de Suez? ¿Quién lo había construido? Era Gran Bretaña. Entonces, los egipcios ya estaban hartos de ser sometidos de los británicos. Entonces, el coronel Gamal Abdel Nasser agarra su ejército, lo somete a los británicos y toma el canal como suyo, como parte de Egipto. Entonces, Egipto sería parte de esa independencia al inicio. Ahora, no estoy mintiendo, si te fijas en esta imagen, te darás cuenta, ¿no? Que Egipto, por ejemplo, está en 1953. ¿No ve? En 1953, Egipto se vuelve independiente, ¿correcto? Eso es algo muy importante de entender. ¿Listo, muchachos? Posteriormente va a venir otros, claro. Egipto no es el único, va a venir y usted tiene que identificar qué países serían los más importantes. Por ejemplo, Sudáfrica, Egipto y claro, la India, que no es África, pero sin embargo es también parte de la descolonización. Por eso tenemos a Gandhi. También tenemos la lucha del pueblo afroamericano. Ahí es donde entra Martin Luther King, ¿ya? Entonces, usted agarrar tal vez eso, ¿no? Conocer específicamente de qué está hablando su libro, ¿ya? Aquí menciona algunos nombres y tú dices, ¿quién era Nasser? Ah, ya, ahora ya sabes que fue un coronel que peleó contra los nazis y que agarró el canal de Suez como suyo, que era un punto de acceso muy importante. Lo mismo, el apartheid. ¿Qué es el apartheid? El apartheid es esta imagen de aquí. Se los amplío. El apartheid es esto. ¿Qué es lo que ven? Por ejemplo, lo que yo veo es que personas de color estaban atrás y personas de tez clara adelante. Esta foto no es en Estados Unidos, esta foto es africana. Entonces, ¿el apartheid qué es? El apartheid es la ley que determina la división de negro-blanco. Vamos a construir un local, vamos a tener un restaurante. Muy bien, ese restaurante tiene que tener 4 baños.
Baño para hombres blancos, baño para hombres negros, baño para hombres, para mujeres blancas y baño para mujeres negras. Eso era lo óptimo, pero nadie cumplía el baño negro de hombres y el baño negro de mujeres. No había. Entonces una mujer, un hombre negro de color tenía que ir a hacer sus necesidades en otra parte, ¿sí? O sea, eso es el apartheid, se volvió una regla. Entonces, parte de la lucha de Nelson Mandela fue eliminar el apartheid, pero había blancos y de color que estaban a favor de esa lucha contra el apartheid. ¿Qué hizo los gobiernos británicos y sudafricanos? Apresan a Nelson Mandela y a muchas personas contra ese deseo de eliminar el apartheid. Entonces, se vuelve un símbolo de parte de la lucha africana esa mano, ese simbolito de esa mano que tal vez algunos han visto cuando, por ejemplo, en la pandemia mataron a George Floyd, que era, ¿no?, un norteamericano, afroamericano, asesinado por un policía blanco en Nueva York durante la pandemia, ¿no? Entonces mucha gente empezó a volver a utilizar este símbolo de Nelson Mandela como parte de la lucha de venganza contra este policía que había asesinado de manera indiscriminada a George Floyd. Entonces, el puño hacia arriba simboliza eso, es una lucha social, ¿sí? Entonces, símbolos así empiezan a surgir en todo el mundo, ¿correcto? Bueno, si se dan cuenta, esto es algo que tienes que identificar de parte, ¿no? De conocer cada miembro, lugar. Por ejemplo, aquí te dice, ¿no? El Partido Nacional Afrikaner. Ucha, ¿qué será eso? ¿No ve? El Congreso Nacional Africano, la CNA, dice, fue liderado por Nelson Mandela. Ah, ya sabes quién es Nelson Mandela. ¿No ve? Eso es lo que tienes que ir revisando. Mandela dice va a ganar el premio Nobel en 1993 por su lucha y va a asumir la presidencia en el 94. Sí. Entonces, si te das cuenta, no solo es batalla, guerra, batalla, guerra, no. También es saber ciertos aspectos políticos. Ok, señores. ¿Alguna consulta hasta acá? Ok. ¿Hay alguna consulta hasta acá, señores? Por favor, si tienen, no, ahorita siguen vivos, traten de preguntar también por el chat o por micrófono, ¿no? No me hago ningún lío. ¿Hay alguna consulta, chicos? Ujú. Aquí dice, no, Nelson Mandela era un abogado, ¿verdad? Dice, bueno, entre su biografía, sí, no, pero más que todo era un luchador social, ¿ya? Eso es más vital. Claro, podemos decir, por ejemplo, de Nasser fue coronel, sí, del ejército, ahí muere, ¿no? Pero, ¿dónde te tienes que centrar? En que Nasser, por ejemplo, ha sido, ¿no?, el líder de la independencia egipcia. Lo mismo Mandela, ya, tiene título de abogado, fue licenciado, fue en la parte legal, ¿no? Ejerció la abogacía, como se dice vulgarmente. Pero él fue más que todo luchador del, de el elemento del apartheid, o sea, de eliminar ese sistema el cual ya les había mostrado. ¿Ok? Entonces, pónganse que digamos,
Eso era lo principal, digamos, de esta parte, ¿no? Aquí dice otro, ¿qué es CNA? ¿De qué trata? Ya, el Congreso Nacional Africano es como decir Mercosur, es algo así, te estoy dando un ejemplo, es como algo así. Entonces, el Congreso Nacional Africano era para establecer relaciones de los países independientes africanos, porque como había sido colonias, mucho tiempo los africanos eran dependientes de algunas colonias, como aquí verás en esta imagen. Muchos eran de Francia, de Reino Unido, Bélgica, Portugal, España, Italia, ¿no? O sea, los países eran muy dependientes de las colonias. Entonces, el Consejo Nacional Africano trataba temas como el de cómo lidiar con su pobreza, cómo lidiar como país con los demás africanos. O sea, la identidad africana se vuelve parte de uno solo. Aquí en Sudamérica, por ejemplo, aquí en Sudamérica, decimos, que muera Chile, que muera Argentina, que los peruchos son bien choros, ¿no? Algo así, digamos. Estoy poniendo un ejemplo, cuidado, se ofenda. Entonces, ponte que existe el Congreso Nacional Latinoamericano. Y este Congreso busca integrar todas las naciones sin distinción. O sea, un chileno trabaje con un boliviano, muy bien. Entonces, el Congreso Nacional Africano busca es una identidad propia de trabajo en equipo. Lastimosamente, como también Latinoamérica se ha ido dividiendo, ha tenido peleas, ¿no? La idea era unificar África, ¿no? Políticamente, unirlos socialmente, pero guerrillas, unos hablaban una cosa, otros eran musulmanes, otros eran católicos, entonces se veían, digamos, las caras como nos mataremos. Tú eres católico, te mataré. Entonces, africanos católicos eran asesinados por los musulmanes. Ujú. Ya. Estas conferencias van a revisarlas. Aquí uno de ustedes dice, ¿no? ¿Qué es la conferencia de Bandung? Ustedes van a agarrar, van a sintetizar. Mira, vamos a ir por orden. Vuelvo a este gráfico. Vuelvo a este gráfico. Pac. Aquí. Algo así me van a hacer. Su libro, ahorita, el de sexto de secundaria, notarán de que habla de una parte y luego vuelve a otra. Y luego va hacia adelante. Historia no es así, tiene que ir de manera lineal. Te van a tratar de enseñar de esa manera, ¿no? Igual que está como en el libro. Pero usted apréndalo de manera lineal para que pueda, ¿no? Ordenar sus ideas, identificar ciertos factores, que no se equivoquen, para que no me digan después la guerra de Vietnam fue la Segunda Guerra Mundial. No, eso ya es como para patearlos. O que Putin peleó contra Hitler, no, eso ya sí, necesito patearlos muy fuerte. Entonces, necesito que vayan en orden, ¿ya? Entonces, si nosotros agarramos, digamos, por ejemplo, tú dices, ¿no? La conferencia de Bandung, primero tienes que saber en qué época ha sido, al inicio, al final, al medio, y de acorde a eso, determinar cuál era su objetivo. Por ejemplo, las conferencias. Las conferencias de Yalta, Terat, Potsdam han sido no conferencias que han determinado ciertos objetivos. Eso es lo que tienes que buscar acá. ¿Qué objetivos tenía cada cosa? Nasser, ¿por qué se independiza? Gandhi, ¿por qué pelea? Nelson Mandela, ¿cuál es su objetivo? O sea, esa es la idea. La independencia africana en su libro es bien larguita, si notarán, es bien larguita y ve casos bien excepcionales, ¿no? Tenemos el Congo, tenemos Egipto, tenemos, ¿no? Lo que se llama, eh, bueno, no es África, pero tenemos a Gandhi, ¿no? Y tenemos ese proceso de descolonización, posguerra, post Segunda Guerra Mundial. Entonces, si tú te das cuenta, ir de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, no sirve tanto. Tienes que ir de manera lineal para que puedas estudiar. En tus horarios, ¿no? Yo creo, esta es mi suposición, ¿no? Mi suposición humilde. Enseñar, digamos, en una clase la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría no da.
tienes que hablar de ciertos aspectos. Entonces yo creo que en las primeras 2 horas harán, ¿no? Justamente una evaluación de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. La segunda hora, el segundo turno, pues, revisarán los efectos políticos y así, ¿no? Te da como para avanzar todo lo que es sexto, te da para avanzar en una semana, pero no creo que 100% sea la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría. Ya tienes que agarrarle desde otro punto. Tal vez solo una parte necesites avanzar, la otra tengas que dejar, pero igual tienes que saber todo. ¿Te das cuenta? O sea, la hora de estudio no te va a servir de tanto. Tienes que ir sabiendo. Te va a decir, lea esto, ya tienes que saber leerlo, ¿no? Por favor, ¿ya? Entonces, la independencia africana ya la tienen ahí. Eh, Vamos a lo siguiente, geopolítica. Este es un tema, por favor, este es un tema que yo avancé con los jóvenes de cursos regulares. Les había mencionado que así se hace, ¿no? Eh, de esta manera, ¿no? La geopolítica estudia esto, esto es geoeconomía, esto es demografía, cada uno estudia ciertos aspectos diferentes, no los confundan. Y dicen, ya, sí, sí, ahora está el momento de la verdad, ahora ya tenemos que poner en evidencia lo que ves en pantalla. Ok, dice acá, dice ese libro, ¿de dónde lo consigo? Está, pero está en las publicaciones de Facebook, chicos, de la Unipol. Esto yo lo descargué de la Unipol. Ya deberían ustedes haber sacado de ahí. Ya deberían tenerlo descargado. A las 5 de la tarde, 5:30 lo han cargado. Y como la segunda semana, no, perdón, la tercera semana te van a atacar con ciencias sociales, ya tienes que ir preparado, ¿ya? Dice otro, ¿usted cree que avancemos más sobre historia de Bolivia o no? Uf, según tu texto de consulta, esta segunda y la Guerra Fría. Y en el temario que me habían pasado a mí, estaba desde la creación. Y yo les había advertido de eso. Les dije, es un temario tentativo, no es fijo. Pueden cambiarlo, pueden agarrar un texto y hacerlo de referencia y no va a ser el que tú estabas estudiando conmigo. ¿Qué pasó? Dicho hecho. Pa, otro libro, con otros aspectos. Los que ya pasaron conmigo, esto positivo, están bien, están tranquilos. Ya no tienen que estudiar desde cero, solo acordarse los datos nuevos. Pero los que están por primera vez viendo esto ya están medio fregaditos, porque en la geopolítica, por ejemplo, Keyen dice, ¿no? Existe la geopolítica, ¿no? Kratopolitik, Demopolitik, Sociopolitik o Geopolitik, ¿sí? Entonces, cada una tiene un aspecto. Ese aspecto es el que tal vez ahí te van a querer despistar. La verdad, ah, van a querer utilizar todo tipo de artimaña, ¿ya? Es algo que tienen que tener cuidado, ¿ya? Ah, la geopolítica estudia las fronteras y los gobiernos, ¿ya? Estudia el espacio vital y tienen que entender qué significa espacio vital, ¿no? En respecto a la geopolítica. Y menciona algunos autores, ¿no? Como Haushofer, Weigert. Tienes que saber quiénes son, ¿ya? Eh, la geopolítica abre relaciones internacionales. Entonces, ¿para qué sirve la geopolítica? Para saber con quién me puedo aliar y progresar. ¿Qué país está cerca y qué país está lejos? Eso es la geopolítica, ¿ya? Mm, vamos a esto. Descolonización, diplomacia en los pueblos, revolución nacional. En esta parte, por favor, en la Revolución Nacional, me van a agarrar más que todo los antecedentes, lo que pasó en la Guerra de Chaco y ese proceso que va del 36 al 51.
en especial esos momentos de Goitia, la tesis de Pulacayo. Yo les había dicho esta parte. Por favor, revisen la tesis de Pulacayo, revisen el mamertazo, porque el MNR no sacó la idea de, oh, revolución del 52 haremos. ¿Cuándo? En el 52. No, esto sale de la lucha de David Toro, Germán Busch, Gualberto Villarroel, Elías Belmonte, ¿no? Ahí tenemos Juan Lechino Kendo. De ahí sale la tesis de Pulacayo. Lo que hizo Víctor Paz solo fue realizar la tarea que habían dejado Villarroel, Toro y Buch. Entonces, la tesis de Pulacayo se constituye en que el Estado es un enemigo si tú colaboras con él como sindicato. Todo sindicato que colabore con el Estado es un traidor, es lo que dice la tesis. También la tesis dice, la prioridad es eliminar los sistemas imperialistas para establecer una propia nación, una nación independiente, ¿sí? Entonces la tesis de Pulacayo es más amplia, pero no, no me malinterpreten, no es complicada, no es muy extensa, son 19, 20 páginas. Se repartían en panfletos, entonces no es muy larga. Léanla. ¿Ya? Ok, muchachos. Entonces, ahí, por ejemplo, la solución 52 ya es parte, ¿no? De la esencia. Y esto sí les había advertido que la revolución entra, ¿no? Como tema principal, tal vez lo otro como secundario. Y ahí está. Como texto de consulta, van a agarrar eso, ¿no? Nos dice que va a existir la milicia obrera. Entonces, ¿bajo qué formato, designación va a crecer? Esto es gracias a Víctor Paz, ya que las Fuerzas Armadas se consideraban pactadas a la clase blanca. Entonces, se requirió de que las milicias obreras tomen el control de calles, de fronteras, etcétera. Al final, Víctor Paz tuvo que reabrir el colegio militar para nuevamente reestructurarlo. Yo creo que ahí se entiende, ¿no? Ya. Mm, vamos a lo siguiente. Conquistas de la revolución, ya. Estos datos me van a estudiar. Por ejemplo, dice que como se hizo la nacionalización de Minas y Patiño y demás van a exiliarse, se van a retirar del país, sus empresas y demás, dice que los antiguos propietarios merecían una indemnización por daños y perjuicios por la nacionalización. Pero la COP argumentaba de que esos recursos le pertenecen al pueblo boliviano. Entonces, Víctor Paz estaba en una dualidad de o pago la indemnización y me veo como traidor ante la COP, o no pago la indemnización a los varones del estaño y me vuelvo leal con la COP. Bueno, Víctor Paz decide pagar esa indemnización de 21 millones de dólares a Estados Unidos, con el alegato de que era mejor mantener una alianza con este país. Por favor, ya esos aspectos tienen que estudiar. Yo podría sacar una pregunta, algo así, ¿no? Yo podría preguntar, ¿no? Por ejemplo, post nacionalización de minas, ¿qué objetivo o qué malestar se generó, el cual Víctor Paz Tesoro tuvo que solucionar? Ya sabe, en ese caso, en esa pregunta, tuvo que indemnizar a los países afectados, a los varones del estadio también, por la nacionalización, ¿correcto? Entonces, ahí sí está historia de Bolivia. Pero ¿desde qué momento? Desde la Revolución de 52. No obstante, puede agarrarse otros temas más. ¿Mm? Yo creo que con eso se entiende, ¿no? Ya. Mañana
Y el viernes, si no estoy mal, voy a seguir retroalimentando esto para los que gusten asistir. ¿Ya? Yo sé que es bien cansador. Yo ahorita realmente estoy muy cansado. Pero fíjate tu hora de estudio, fíjate tu horario. ¿En qué momento vas a estudiar? Igual, casi lo mismo, ¿no? De las 21 horas a las 22, de las 9 a las 10. Una hora de estudio vas a tener. Y posteriormente, supuestamente, te van a dejar dormir a las 10. ¿Y a qué hora te tienes que levantar? A las 5. Entonces, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Tienes como 7 horas de sueño, pero no creo, realmente yo creo que te van a matar, ¿no? Entonces, ponte que tus sueños recién vas a tener a las 12. Yo creo que se entiende, ¿no? Ese tipo de aspectos. Bueno, bueno, muchachos, entonces ese es algo que tienen que revisar. Otra situación, términos, ¿no? Algunos conceptos, traten de revisarlos, les había dicho, aumenten su vocabulario. Por ejemplo, ¿qué es latifundio? ¿Qué es servidumbre? Revísenlo para que después no estén ignorantemente gastando el dinero de sus papás, por favor, ¿no? Vean los objetivos de cada reforma. ¿Cuál era el objetivo de la reforma agraria? ¿Cuál era el objetivo de la reforma educativa? ¿Cuál era el objetivo del voto universal? Así, o sea, agarren y vean esos aspectos. Ujú, ujú, ujú. ¿Mañana qué hora? Mañana tendría que ser de 8 a 10 si no estoy mal. Si no estoy mal, eso ya por confirmación será, chicos, no estoy muy seguro. ¿Ya? Dice, ¿nos puede pasar sus presentaciones que nos mostró donde nos puede mandar, por favor? Eh, pero tienen el libro, pero yo sugiero que también revisen esto, ¿ver? Ahorita tienen el tiempo para escanear, por favor. Escaneen el QR, eso les va a llevar a el título. Ah, no, a ver, espere, un ratito, aquí está. Escanéenlo. Ya, ahí está mi página, ¿no? De TikTok para que puedan revisar un poquito algunos personajes. Están de la Guerra Fría también. Están las diapositivas, es el QR del medio, y están las redes sociales de Nible La Paz, donde también se les va a anunciar si va a haber o no va a haber ciertas actividades. Este es de la Guerra Fría. Ya lo han logrado, ¿no? Ya lo han logrado, ¿no? Ya. Este es de la Segunda Guerra Mundial. Ya. La misma situación. Ujú. Ya. Sí han logrado escanear, ¿no? Ya. Pero el libro es principal. Ojo, mis diapositivas no lo es todo. Principalmente es el libro. Por favor, el libro subrayenlo, imprímanlo, ¿ya? Subraye las ideas principales, haga mapas mentales. No van a tener tiempo ni para rascarse la nariz. Y si así lo tuvieran, van a estar zombies. Ustedes bien entusiastas, ¿no? Bien bonito la primera semana. Sí, vamos a incorporarnos, qué bonito, ¿no? Ah, sí, vamos a condicionamiento físico, 2 horas a clase. Después de haberla sudado 2 horas, te vas a dormir. Ya, muy bien, receso. Después, ¿qué te toca? Otras 2 horas de clase. Ya, muy bien, ahora sí, receso. Otras 2 horas de clase. O sea, no vas a tener mucho tiempo. Vas a estar zombie. Y te apuesto que algunos van a pedir su baja en esa semana y van a decir, no, no está para mí, no está hecho para mí. Clásicos, ¿ya? Entonces ahí está. Dice Hugo, dice historia policial. No sé. O bueno, perdón, desconozco. La verdad,
mi prioridad era ayudarles con estos dos temas que no había avanzado con muchos de ustedes, ¿sí? Pero sí podemos revisar, ¿no? El libro, un cachito, eso cuando sea la hora. No sé si mañana, ¿no? Y a los que ya han pasado conmigo el día de hoy y que vengan también del alto y demás, les había advertido eso, les había dicho, no, revisen los libros de él, bueno, ella es capitán, ¿no? Yo lo conocí como teniente, y ahora es capitán, el capitán Yuhra, y les dije, revisen del coronel Bustillos, revisen sus libros. Este escribió de la FATE y él escribió de la academia. Los otros ya son personajes que han ido aportando y han hecho, dice, ¿no? El libro de historia policial está elaborado por ellos. Entonces, su libro del coronel Bustillos, yo lo he leído, ¿no? Lo misma situación, ¿no? De Yugra, lo tengo, ¿no? Y han hecho ellos los libros. Entonces, ahí, por favor, ustedes deberían ya haber investigado, ¿no? Tanto querían entrar a la policía, ya deberían haber hecho eso, ¿no ve? Dice, el libro lo podría mandar al grupo, ya busqué en la página de la Unifor y no me aparece nada. ¿Cómo que no te aparece nada? No, te tiene que aparecer. No me aparece, no, se me ha istido. No, señores, te tiene que aparecer. Vamos a buscar. A ver, vamos a buscar. Aquí está, academia, policía. ¿Cómo que no va a aparecer? Eso es imposible. A ver, atención, prospecto, bla, 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 bla. Aquí está. Mm, aquí está, lista de postulantes, documentos y prendas requeridas. A ver, vamos a entrar aquí, creo que es este. Textos de apoyo prefacultativo. Y ahí está, ciencias sociales, policía, lengua castellana, matemática, física. No es que no me aparece, sino que no están buscando adecuadamente. ¿No ve? Eso es ya mi culpa, tal vez. No, no ve. Perdón, no, pero hay que considerar ciertos aspectos, ¿no? Esa es una situación muy importante. Dice el libro, no, ya, puestos andaba dispersa. No te preocupes, Leonel, pasa, suele suceder, suele suceder. Imagínate, ahorita estás todavía cómodo, allá va a estar más cansado y tienen que estar atentos. Y por eso les digo, ahorita que si están cansados, están queriendo dormir, imagínate allá, vas a querer irte. ¿Mm? Te doy mi cabeza, que no va a faltar los monjes que van a solicitar su baja, no falta. ¿Ya? Entonces, ese aspecto, ¿ya, muchachos? Ok. Bueno, he tratado de darles los puntos más esenciales de lo que tienen que estudiar, de lo que tienen que revisar. Lo que hoy día he hecho es darte los parámetros, lo básico. Chicos, te he dado el 0,0000001% de lo que deberías saber. Tienes, mira. Tu incorporación supuestamente es el domingo, ¿no? Tienes hoy miércoles, no, jueves en la noche, viernes, sábado, para ya entrar, incorporarte y que te saque la mugre a partir de las fechas, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice lunes 26, entonces ponte que aventación y orientación va a ser el domingo, ¿ya? Ahí te van a decir, esto es aquí, esto es acá, aquí te vamos a sacar la mugre, aquí puedes hacer tus necesidades, acá puedes llorar a solas y aquí no vas a pedir, no, a tu baja. Listo. Entonces el 26 empiezan las clases. Y según esto termina, lastimosamente lo que estábamos hablando en un paralelo, yo les decía, no creo que en carnavales acabe, pero ya dice miércoles 18. Miércoles 18. Entonces tienen una semana, 2 semanas, 3 semanas y media. Ya el carnavales es el 16 17. Supuestamente el 16 y 17 supuestamente van a pasar clases normal, pero tal vez lo adelanten su examen para el 15, ¿no? El 15, por ejemplo, domingo,
supuestamente estarían pasando. Pero como te dije, esto es muy, muy discrepante. Puede pasar muchas cosas. ¿Listo? No se cierren a la idea de que solo es eso y ya. ¿Ok, jóvenes? Por favor, eso necesito que lo entiendan. ¿Ya? Ok, señores, no sé si existiera alguna duda, consulta, queja, amenaza, declaración, horóscopo chino, lo que sea. Hoy día he tratado de lidiar, digamos, con el aspecto, ¿no? Que tal vez muchos se han sorprendido porque está entrando eso, ¿no? Eso ya depende mucho de usted. Mm, a ver, dice, a ver si nos puede seguir ayudando. Claro, chicos, mira, yo les voy a ayudar cada vez que pueda, de verdad. Hoy día yo he solicitado darles esta clase, de verdad, y hoy día yo no tenía que dar clases virtuales, no tenía que hoy día estar acá. Yo tenía que llegar a mi casa, estar con mi esposa, comer mis sagrados alimentos y a la camita, tomar lechita y a dormir. Pero, al ver los libros he dicho, chuta, no, los tengo que ayudar. No quiero que fracase. Entonces, de esa manera les dije, no, a secretaría, por favor, denme el horario de 8 a 10, como les había prometido a algunos. Y me dice, no, es que no se puede, es que tienen que pasar matemáticas, etcétera. Dije, chuta, ya, ¿a qué hora sería? De 10 a 11:30, pues hasta las 12 si quiere. Ya, 11:30 máximo, yo creo. Ya, porque también tienen que descansar. Ya, entonces el jueves también vamos a pasar. Sí, el jueves también virtual sería. Y el día viernes, como es feriado, sí, también trabajaríamos, pero solo hora y media, como hoy día tal vez hemos trabajado. Entonces, gracias por las palabras de apoyo de aquí. Eh, no siempre estoy también pendiente de ustedes, chicos. La verdad, la idea es de que ustedes logren ese objetivo y que no cometan mis mismos errores. Entonces, de ese aspecto, digamos, siempre voy a estar al pendiente de ciertas situaciones. No diré que lo sé todo, eso es una irrealidad, digamos, el decir que yo lo sé todo. No. Lo que sí yo puedo afirmarte es de que siempre vas a tener aquí un docente que va a tratar de siempre apoyarte, te va a decir, esto yo he cometido este error, no lo cometas tú, y que siempre va a esperar lo mejor de ti. Entonces, voy a esperar a que se renderice el video y lo voy a tratar de pasar a Secretaría, a Marketing, para que lo suban a YouTube y de YouTube ya todos en link puedan estarlo viendo. Pero ojo, te estoy diciendo y te estoy explicando que no, tal vez no va a ser ahorita, tal vez mañana en la tarde o noche o se suba más tarde, no lo sé. Ya, no se atengan, pero ya va a estar ahí. Listo, muchachos, esto entonces ha sido un gusto ayudarles en esta parte. Les he adelantado mucho. Hubiera querido más, pero ahí está. Los que ya han pasado clases conmigo les advertí. Les advertí. No, no, no es algo que me guste decir. Incluso mi esposa me reclama mucho de eso de mucho dices, te lo dije. Sí, es la verdad, sí. Pero la situación es de que trato de prevenir ciertos aspectos y mi instinto decía que algo iba a cambiar, que iba a cambiar muchas cosas en la policía. ¡Pum! Cambió todo, todo cambió, todo el sistema. Y les dije, la primera vez que siempre hace algo la policía, siempre la pela en algo. ¿Y qué pasó? La convocatoria se declaró desierta. ¿Qué pasó? Tuvo que haber cambios. Entonces siempre hay una falencia y la policía va a aprender de esas falencias, por eso miren, se están incorporando y va a haber muchos problemas, dónde van a dormir, qué van a comer, cómo van a hacer, qué va a pasar, va a haber novedades, van a notar eso, va a haber novedades. Entonces ahí usted tiene que prevenir muchos aspectos, por favor, como por ejemplo no dormirse, estar atentos, no ofrecerse voluntario a cualquier cosa, sino atender bien, hacer bien las cosas físicamente
No estar solo óptimo, sino también despierto, porque van a quitarles mucho el sueño. Ese horario es bien irreal, les diré, es bien irreal. El horario que se ha subido es bien irreal. Ustedes tendrían que notar de que tal vez, qué tal se aumentan una media hora más? Entonces el horario ya modifica, ya se modifica de hecho. Entonces, por favor, ya muchachos, estén atentos, sean observativos. Yo, la verdad, eh, espero mucho de ustedes. ¿Ya? Ok, listo muchachos. Entonces, si es que hay mañana también habrá. eh, no se duerman en el momento más vital. Tampoco se arriesguen. Hoy día un alumno me decía, este licenciado, yo hoy voy a entrenar, voy a hacer más. No, no te sobreexijas ahorita que estás a punto de ingresar. No se vayan a jugar futbito, no se vayan a la piscina ahorita. Realmente están en zona de riesgo. No te estoy diciendo que vivas en una cueva, enclaustrado como Rapunzel en una torre. No. Te estoy diciendo que tengas cuidado al cruzar la calle, que tengas cuidado al comer algo en la calle, que tengas cuidado al tal vez visitar un pariente, cosas así, o al ayudar a tus papás en el comercio, en el negocio, en el trabajo, lo que sea. Tienen que tener cuidado, están en zona de riesgo, no la peleen, por favor. ¿Ya? Ok, no hay más preguntas. Muchas gracias. Gracias más bien a ustedes, ¿no? La verdad, esas palabras, ¿no? De apoyo que ustedes dan a mi persona hacen de que yo diga, ya, sí, vale la pena pelear por estos peje lagartos, ¿no? Y que salgan adelante. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, ha sido un gusto. Nos veremos tal vez mañana, digo tal vez porque no es nada fijo, tal. Puede ser que podamos ir cambiando. ¿Listo? Ok, muchachos. Entonces, podemos ir en paz, hijos míos, sois libres. Acabó la misa.